A veces recibes acusaciones de hermanos que en lugar de brindarnos un consuelo en nuestro dolor, simplemente nos acusan por falta de fe o que no nos declaramos sanos o victoriosos de la dificultad por la que estamos atravesando. Mucha gente nos critica de no tener fe, especialmente cuando le confiamos nuestros momentos más dolorosos, cuando sentimos que ya no podemos más. Es triste cuando las personas a quienes les confiamos nuestras luchas internas nos acusan de falta de fe. Estas personas nos salen con cosas como: declárate vencedor en el nombre de Cristo y usted se sanará, como si decretar fuera una llave mágica, como la mano que frota la lámpara del genio. Pero desgraciadamente no es así, porque el Señor pretende más cosas con esto. Para mí es triste porque muchas veces estamos luchando con todo el arsenal de la palabra de Dios que ésta nos ha dado, pero nuestro problema continúa y hay veces que hasta por años. La gente tiende a usar frases trilladas de versículos memorizados de la Escritura, ese lenguaje Reina Valera, creyendo que al hacerlo todo cambiará, pero no han entendido que el propósito de Dios para nuestras vidas sigue siendo otro. El Señor está forjando su carácter sobre el nuestro. Él quiere que pasemos por estas dificultades porque quiere saber de qué estamos hechos. Qué felicidad fuera que todo lo que le pidiéramos al Señor Él nos lo concediera, pero tristemente no es así, porque si así fuera, ¿cómo sería nuestra fe? Sería por vista y no por fe. Pero veamos qué dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versos 6 al 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A continuación veremos algunos versículos de la Biblia de personajes de fe que pasaron momentos de gran tormento y que sus oraciones no fueron contestadas de inmediato, y aún otros nunca recibieron su milagro y murieron en enfermedad, como fue el caso de Eliseo. Y vayamos a ver qué nos dice el segundo libro de Reyes, capítulo 13, versos 14 y 20. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él le dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y murió Eliseo. Y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, refiriéndose al maná. Números 21, 4 y 5. El pueblo de Dios está renegando de un viaje tan largo y difícil, y sin tener lo que ellos esperaron que tendrían, un cambio de vida instantáneo. Creyeron que al salir de Egipto su vida iba a cambiar de la noche a la mañana, así como por arte de magia. Muchos que también llegan al Evangelio esperan un cambio de la misma forma, instantáneo. Así estamos muchos de nosotros, descontentos con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Otros creen que a Dios se le puede ordenar y negociar con Él para que cumpla todos nuestros deseos. Como sabemos, el pueblo de Dios tuvo que terminar y caminar 40 años por el desierto por su tozudez. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a caminar para que Dios nos conteste nuestras peticiones? Veamos lo que dice el apóstol Pablo: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os precedíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como aconteció, y bien sabéis, por lo cual también yo
no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 3, versos del 3 al 5 y del 11 al 13. Este es el propósito de Dios, hacernos crecer y abundar en amor unos para con otros, y que Él así afirme nuestros corazones. Fíjate lo que dice la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versos 3 al 4. Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Dice por la mucha tribulación y angustia del corazón, no dice por la mucha felicidad que me embarga. Os escribí mi carta, dice el verso 4, por la mucha aflicción y angustia del corazón, con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados. Mi propósito principal y final fue no que fueseis contristados, sino para que por medio de la tristeza fueseis llevados al arrepentimiento y así al gozo, que redundará tanto para vosotros como para mí. Hay un propósito bien definido en el sufrimiento de Pablo, pues el mismo propósito debe haber en nosotros, ser llevados al arrepentimiento. Debemos de aprender a distinguir cuál es el propósito de Dios para el sufrimiento que estemos pasando. La carta a los Efesios, capítulo 3, versos 13 al 16 dice: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Tribulaciones siempre vamos a tener. Pero dice Pablo que dobla rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, fortalecidos conforme a las riquezas de su gloria por medio del Espíritu Santo. Os pido que no os desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, a vuestro favor, las cuales son vuestra gloria, porque ellas demuestran que Dios os amó tanto que dio a su Hijo por vosotros, permitió que sus apóstoles sufrieran tribulaciones por vosotros. No debemos desmayar, queridos hermanos. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, Gálatas 6, 9 al 10. Todos somos muy proclives a cansarnos del deber, particularmente de hacer el bien. Debemos velar con gran cuidado y guardarnos al respecto. La recompensa se promete solo a la perseverancia en hacer el bien. Debemos de tratar de ser semejantes a Cristo Jesús, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Filipenses 3:10, a fin de conocerle, experimentarle. El objetivo de la justicia ya mentada. Este versículo resume y más plenamente explica la supereminencia del conocimiento de Cristo. Conocerle es más que el saber meramente una doctrina acerca de él.
Los creyentes no son conducidos a la redención solamente, sino al Redentor mismo. La virtud de su resurrección asegurando a los creyentes de su justificación, como nos dice Romanos 4:25 o la primera carta a los Corintios 15:17, y los resucita con Él espiritualmente por virtud de su identificación con Él en esta, así como en todos los actos de su obra redentora a nuestro favor. Jesús es el supremo ejemplo de sufrimiento y no hubo forma de evitarlo, porque para eso había venido, para salvarte a ti y a mí con su muerte vicaria. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Mateo 26:38. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? También Marcos capítulo 15 nos dice: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que, ¿no quieres sufrir? Su muerte en la cruz no nos exime de sufrimiento, tampoco nos exime de los malos tragos de la vida. Si nuestro Señor Jesucristo sufrió muerte y muerte de cruz, ¿qué corona tenemos nosotros para no sufrir un tanto? Porque cuando nos hallamos en las pruebas es porque Dios está trabajando en nosotros. Nos está refinando como el oro, sacando la escoria de lo más profundo del corazón, con el único propósito de santificarnos para que Él pueda verse reflejado en nosotros. La buena noticia es que, como el santo orfebre, Él controla la temperatura del crisol. Lo dice Santiago, que debemos tener gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1, 2-4. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1, 12. Finalmente, las recomendaciones que nos da el Señor por medio de Pablo para que tengamos una vida que agrade a Dios. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda, para que los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto vuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 1, versos del 3 al 12. Persevera. No prestes tus oídos y tus comentarios a quien es como tú. Vuélvete al Señor, Él es quien está puliendo tu vida, con el propósito de verse en ti, porque sin santidad nadie verá a Dios. Él está forjando en ti un guerrero, una guerrera,
humilde para preparar el camino a otros hasta que el tiempo sea cumplido. Que el Señor te guarde y te bendiga en este día. Amén y amén.